Hola niños de cuarto básico, les habla su profesora de lenguaje, Natalia Rivera, y en el día de hoy realizaremos la síntesis de la unidad sobre los textos instructivos. Fijémonos en la siguiente presentación. Bueno niños, como les comentaba anteriormente, hoy día realizaremos la síntesis de la unidad de los textos instructivos. Para ello tenemos que recordar en qué consiste el texto instructivo. Y señalar que este es un tipo de texto no literario, ¿ya? Cuyo propósito es dar instrucciones. Y este tipo de texto tiene ciertas características, ¿ya? Dentro de las cuales podemos contar con las siguientes. Indican pasos de forma ordenada. ¿Qué quiere decir esto? Que los pasos van en orden de qué fue el primero, segundo, hasta lo que fue al final. Es importante que tú sepas que si uno altera este orden, el resultado de lo que nosotros queremos hacer o lo que nos muestra el texto instructivo no va a ser el deseado. Por eso es importantísimo seguir la instrucción de esta forma ordenada. Otro aspecto o característica importante es que la explicación, ya sea de los pasos, tiene que ser clara y directa, es decir, que se pueda entender fácilmente. Y también, otra característica, es que se mencionan instrumentos o también los materiales a ocupar. Y dentro de este contexto, es importante señalar que se describe la ejecución de una tarea o bien la elaboración de un objeto. Y por último, algo súper importante, es que se ocupan imágenes. Y dependiendo de cómo sea su finalidad, tienen distintas lecturas. ¿Qué quiere decir esto? A veces ocupamos una imagen para mostrar los ingredientes, ¿cierto? O también para ejemplificar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo muestro el ejemplo de cómo debiera quedar el resultado final del objeto creado. Entonces, dependiendo del contexto, depende la utilización de la imagen para poder interpretarla. Otra cosa súper importante es que existen varios tipos de texto del tipo instructivo, dentro de los cuales nosotros ya conocemos las recetas de cocina, ¿cierto? Que quizás son los más familiares para nosotros. Las reglas del juego, que uno las ocupa cuando uno, por ejemplo, te regalan un juego de mesa y tú no sabes cómo empezar o cómo se juega, pues tienes que leer este tipo de texto para poder jugar bien al juego. Por otra parte, tenemos a los manuales de uso. Estos manuales de uso, chiquillos y chiquillas, tienen que ver cuando uno se compra un implemento, ya sea un computador, un celular, una tablet. Siempre viene con el manual de uso para que tú sepas cómo se utiliza ese objeto, dónde se prende, cómo se apaga, ¿cierto? Cuáles son sus funciones, y te detalla todas esas cosas. Y también existen tipos de texto instructivo para elaborar algún objeto, que también lo pudimos ver cuando pudimos crear nuestras manualidades, ¿cierto? Y por último, en proceso de experimentos. En ciencias ustedes pudieron hacer varios experimentos junto con la tía Marcela. Y en el libro aparecen varios tipos de experimentos por pasos. Ese pequeño texto que tú pudiste ver en el libro corresponde al proceso de experimentos, porque te detalla paso a paso lo que tú tienes que hacer, por ejemplo, para hacer el experimento de la fuerza de Rosa. Ahora, otra cosa importante es que los verbos se utilizan de una forma distinta, ya sea en infinitivo. Acuérdate que el infinitivo es el nombre del verbo y podemos utilizar estos verbos al inicio de cada paso con expresiones como picar, recortar o exprimir. O también puedo ocupar el verbo de una forma imperativa. ¿Qué quiere decir esto? De dar una orden.
¿Y cómo podemos identificarlo en el texto? Cuando uno ve expresiones como coloca, pega, corta. Para que tú entiendas bien en qué consiste el imperativo, a veces uno en la sala de clases siempre ocupa imperativos. Por ejemplo, cuando uno dice, Joaquín, cierra la puerta, yo le estoy dando una orden a Joaquín para que él pueda cerrar la puerta. Para que tú entiendas. Otra cosa importante es que el texto instructivo tiene su estructura de una forma generalizada, ¿cierto? Que presenta un título, ingredientes o materiales, y por último, la elaboración o preparación. Y dependiendo del tipo de texto que sea, el tipo instructivo, es quizás las palabras claves que vamos a ocupar. Obviamente, si hablamos de una receta, vamos a hablar de ingredientes y de preparación. Pero si hablamos en este caso de cómo crear una bola de nieve con materiales de desecho, vamos a utilizar materiales y elaboración. Dentro de nuestra unidad, nosotros pudimos ver conceptos relacionados con la gramática y también con la ortografía. En la gramática pudimos ver los adverbios, ¿recuerdan? ¿Y qué son los adverbios? Son palabras que complementan al verbo. ¿Se acuerdan que yo les decía que dentro de la oración había palabras que no cambiaban, que eran invariables? Que estos son los adverbios porque no se conjugan, no cambian de singular a plural, se mantienen igual intactas y complementan al verbo o también a otras partes de la oración. En este caso, nosotros podemos señalar que existen tres tipos de adverbios de tiempo que indican cuándo ocurre la acción, de modo, que indican cómo ocurre la acción, y por último, de lugar, que indican dónde ocurre la acción. ¿Ya? Y por otra parte, relacionado con la ortografía, nosotros trabajamos con el uso de la H, ¿cierto? Y recordemos que la H puede estar escrita al principio, al interior o al final de las palabras. Algunos ejemplos. Al principio, palabras como hueso, horror, humano, ¿cierto? Al interior. Ahora, almohada, zanahoria. ¿Cuál más se te ocurre a ti? Donde la H está al medio. Y por último, al final en exclamaciones, como o, ¿cierto? Que uno lo ocupa generalmente ya sea en el género lírico o en el género dramático, ¿cierto? Vamos a ver cómo están nuestros conocimientos respecto a la unidad a través de esta trivia de preguntas. La primera pregunta dice así: ¿cuál es el adverbio de la siguiente oración? Juan camina rápidamente al colegio. A, Juan. B, colegio. C, camina. D, rápidamente. Pensemos. Juan es sustantivo, así que no me sirve. Colegio también es sustantivo. C es una acción, verbo. D, rápidamente es adverbio. A ver, fijémonos. Bien, punto para nosotros, chiquillos. Adverbio es rápidamente. Ahora, ¿qué tipo de adverbio corresponde rápidamente? Uy, veamos cuáles son las alternativas. A, tiempo. B, cantidad. C, modo. D, lugar. Me está indicando dónde, cuándo o cómo está la acción. ¿Cuándo? No es tiempo. ¿Dónde, lugar? No. Es cómo. Modo. A ver, C, modo. A ver, fijémonos. Sí, es de modo. Muy bien, chicos. Vamos a la pregunta número 3. ¿En qué lugar encontramos escrita la H en la palabra zanahoria? A, al principio. B, al interior. O C, al final. ¡Ay, qué fácil! ¿Al interior? Bien. Ahora, hidromasaje se escribe con H porque comienza con el prefijo hiper.
B comienza con el prefijo idr. C es la conjugación de un verbo que comienza con H. O D, la H va delante de un diptongo. Bueno, no empieza con hiper, así que no tiene nada que ver la A, ¿cierto? Tampoco hidromasaje, tampoco es una acción ni es un verbo, así que tampoco. No hay diptongo. A comienza con el prefijo idr. La letra B. Fijémonos. Bien, está correcto. Y por última, la última pregunta, ¡ay, qué nervios! Ejemplo de un texto instructivo es, uy, ¿cuál será? A, cuento, B, fábula, C, noticia o D, receta. Uy, qué fácil, es una receta. Bien, súper chiquillos. Súper entretenida esta trivia. ¿Les gustó? Espero que sí. Entonces, ahora yo espero que tú respondas en tu cuaderno lo siguiente. ¿Qué propósito tienen los textos instructivos? ¿Para qué sirve una receta? ¿Qué son los adverbios y cuáles son sus tipos? Y por último, nombra 10 palabras con la H de uso frecuente, así como zanahoria, almohada, hamaca, por ejemplo. Bueno, niños, espero que les haya gustado esta síntesis de unidad sobre los textos instructivos. Espero que hayan comprendido un poco mejor en qué consisten los textos instructivos y que hayan aclarado ciertas dudas respecto a la gramática que vimos relacionado con los adverbios y a la ortografía relacionado con el uso de la H, ¿cierto? Entonces, espero que puedas desarrollar las preguntas planteadas para que puedas hacer la síntesis de lo trabajado y comprendas mejor todo esto que yo te estoy enseñando. Sin nada más que decir, me despido. Espero que ustedes estén bien en sus casas y nos vemos pronto. Bye.